Parece el Ah, título de un bolero, un poco de agua y café. yo te pregunto que me dio curiosidad, me dio como interés en querer saber un poco más sobre el pensamiento que has adquirido, que de pronto qué perspectiva ha cambiado de al final del sueño en el año 2006, porque no solo hablan de una sociedad un tanto frívola, sino habla de que a veces las personas no es tanto de culpar si es hombre o mujer, sino ser uno mismo. Entonces, ¿qué pensamientos de pronto has podido analizar o decir, mira, se pudo mejorar un poco más o me mantengo, me sostengo firme? Bueno, John, en primer lugar, gracias por la invitación. Ah, Saludo cordial a toda la audiencia. Un cariñosísimo saludo desde Cartagena de Indias, a la orilla del mar. A la izquierda tengo la bahía de Cartagena por mi ventana y a la derecha la playa abierta, el mar Caribe. Mire, usted me dice que sí he cambiado de opinión, de criterio. Sí, pero para avanzar más en el mismo tema, para ratificarme más. He llegado a la conclusión de que lo importante es la actitud que asumas como ser humano. Al final del sueño plantea un tema, mejor dicho, se agarra de un tema, la historia, que parecía imposible, que es el hecho de que un homosexual deje de ser, que se retire de esa actividad. Lo que quería yo demostrar era eso exactamente que usted me está preguntando, John. Los seres humanos, lo importante es el ser humano que hay en el espíritu, en el corazón, en la conciencia de una persona. Si es mujer y es lesbiana, si es hombre y es homosexual, eso no tiene nada que ver con la manera de actuar de su conciencia y de su temperamento. Lo que yo quise demostrar con aquella novela fue precisamente eso. Lo importante de un ser humano es lo que lleva en el alma, no lo que lleva en el sexo. yo puedo decir de que no solo en al final del sueño pude comprender esa cierta particularidad, también uno le encuentra sentido no solo a la vida, sino en encontrar sus propias palabras, sus propias razones, porque ya es un poco más en el salto en el tiempo, en el 2019 que tú escribiste Diccionario de la Vida. Yo pude comprender de que a veces la sociedad tiende como a no solo a recriminar ciertos aspectos, ciertos estereotipos, sino también a poder darle amor propio en uno mismo. Bueno, mi pregunta para ti, maestro, es, a veces la vida, ¿cómo debemos, este, porque no se puede especificar cómo se vive, pero por lo menos cómo puede uno, este, conllevar como en su propio ser, o sea, cómo ayuda a uno mismo a mantener la paz en este concepto? Voy a contarle una cosa. Ese libro, a mí siempre me agrada hablar de ese libro, me agrada cuando me tocan ese tema. El diccionario de la vida ocurrió lo siguiente. Yo escribo esas crónicas cada 15 días, desde hace ya varios años, como usted sabe, para el diario El Tiempo, la Sí. crónica quincenal. El diario El Tiempo tiene también una casa editorial de libros, una empresa editorial de libros de su propiedad, que se llama Intermedio Editores. Sin que yo supiera, durante todo el año, los editores de Intermedio estaban guardando mis crónicas. Salían y ellos la guardaban. Encontraban la crónica en el periódico y la guardaban. ¿Y sabe lo que hicieron? Armaron un libro. Pero lo armaron ellos. Lo armaron así. Mire qué interesante. Cogían una crónica de las mías y se encontraban un párrafo en el que yo, por ejemplo, yo decía, por eso el Caribe, la región Caribe es así como es. Por eso el temperamento Caribe es abierto. Bueno, ¿sabes lo que hacían? Entonces la ponían en la C, como una definición de diccionario, C de Caribe. Ponían Caribe. El Caribe es así porque etcétera, 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 etcétera. Con eso armaron el libro.
Yo lo único que aporté, sinceramente, además de las crónicas, claro, lo único que aporté al libro no fue ni la idea, es decir, la idea creativa de publicarlo, no, eso fue cosa de ellos. Al final del año me llamaron y me dijeron, aquí tenemos todas sus crónicas organizadas en orden alfabético, los temas por orden alfabético. En otra crónica yo hablaba de la política en Colombia se ha corrompido por estas razones, entonces salía en la P, política, allí iba como un diccionario de la vida. Entonces lo que yo aporté fue el nombre, porque me parecía que ahí estaban casi todas las razones de la vida de los colombianos. La política, el deporte, la educación, la pobreza, el desempleo, todo esto. Esa es la realidad de ese libro, John, para que lo sepa. Yo recuerdo que en el semestre anterior yo hice las prácticas en una biblioteca, la biblioteca pública, Julio Pérez Ferrero, y pues una de mis jefes me dijo, John, necesito que hagas un especial de un libro en el que retrate sobre la vida o sobre algo que sea de un actor colombiano. Entonces yo dije, lo voy a mirar. Le pregunté a la bibliotecaria y ella me dijo, ¿usted no ha leído a Juan Gosaín? ¿No lo conoce? Me imagino que en comunicación deben hablar de Juan Gosaín. Pues, por supuesto, Juan Gosaín, el de María Dala, claro. Entonces, sí, ese mismo. Entonces vamos a darle, y tenían, no le pude tomar foto, pero sí es algo que presenté yo sobre eso y cuando ella lo miró, entonces dijo, bueno, yo dije, pues alguna vez sí hablo con Juan Gosaín, pues le comento esta anécdota, entonces Ah, qué interesante, fue ella quien le sugirió el libro, ajá, la bibliotecaria, qué bueno, qué bueno. entonces pues la bibliotecaria dijo, no, pues el día que de pronto usted hable con Juan Gosaín, porque usted tiene más oportunidades que yo, porque yo llevo más de 40 años en esto, pero nunca he hablado con Juan Gosaín, pero el día que te lo encuentres, dígale oh, que, que eso para mí es oro puro, todo lo que él dice, y la verdad, pues, qué bueno, y bueno, te lo comento porque Pero es, en este momento usted todavía ha tenido o tiene oportunidad de verla, de conversar con ella. sí, pero ya como hice las prácticas, ella ya se encuentra en otros sitios de la biblioteca, pero obviamente cuando finaliza las prácticas me dijo, no, usted seguirá con su rumbo de la vida y pues yo seguiré disfrutando los libros y uno de mis libros favoritos es los de Juan. Entonces, Dígale cuando la vea, búsquele, dígale que yo le pedí a usted el favor de que la localizara y le diera de mi parte un abrazo cariñoso. oh, hombre, claro que sí, gracias por eso. Y ya, y lo aplicaré, maestro. Bueno, También, no solo es importante porque hay varios libros, varios relatos, pero uno que me dejó también, o sea, es bonito porque yo lo busqué porque quise profundizar un poco más en la literatura colombiana, sobre todo más en las crónicas y en las metáforas, es la historia de la metáfora de Sofocles, que nadie escapa de su destino. Yo hablo en el 2018 de tu libro Las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje. Yo sé que son un compilado de crónicas, pero lo que más me pareció bonito es que uno como persona no se puede escapar de lo que uno ama, lo que uno hace, lo que uno está dispuesto a cumplir los sueños. Entonces, me surge esta duda, maestro. ¿Cree usted que a veces los jóvenes se han desviado un poco del camino, no sé, puedo decir del éxito o más bien de su culturalidad? mire, eso sí es un tema realmente apasionante, ese que usted plantea. En Colombia, le contesto, en Colombia, en el mundo en general, pero en nuestro caso es evidente día a día. Los jóvenes están buscando más el éxito que la satisfacción espiritual. No están buscando, por ejemplo, la ruta, la carrera profesional o el camino que los lleve a su satisfacción, sino a su éxito. Por eso, a mí me emociona mucho contar la historia de mi relación con el lenguaje, porque es lo contrario de eso. Mi relación con el lenguaje, como lo he dicho tantas veces, comenzó en mi casa de San Bernardo del Viento, Córdoba, donde yo nací.
y donde mi padre, mis abuelos, mis tíos, eran todos mis antepasados libaneses que no hablaban español. Y mi padre aprendió español en la puerta de su tienda en San Bernardo del Viento, recostado a la pared en un taburete de cuero, leyendo el diccionario. Óigame una cosa, John, no buscando una palabra como hacemos todo. Abrimos el diccionario para ver si vaca se escribe con B larga y burro se escribe con B corta. No, mi padre lo leyó como quien lee una novela, desde la primera página hasta la última. Y yo lo veía ahí, lo veía aprendiéndose el español, y ahí nació mi amor por el idioma, mi vocación. Me dediqué a estudiar el idioma, a cultivarlo, a escribir. Por eso me emocionó tanto que hace unos meses, para mi honor y para honra de mi familia, la Academia Colombiana de la Lengua me eligió su miembro de número, su miembro con derecho propio, hace apenas 3, 4 meses, de pronto 2. Entonces, el libro sobre las palabras más bellas es un producto, un resultado de ese amor por el lenguaje. ¿Sabe una cosa? Lo que he descubierto yo a lo largo de la vida, y lo estaba diciendo un día en una conferencia en la Universidad Javeriana en Bogotá, hace ya años, estaba diciendo a las mujeres, me he encontrado con esta curiosidad. A las mujeres las palabras que más les gustan son las que están relacionadas con los sentimientos, especialmente amorosos, sentimientos amorosos, como ternura, amor, cariño. A los hombres, en cambio, las que más les gustan son las que están relacionadas con el coraje, como valentía, esfuerzo, lucha. Y se paró un muchacho de la Javeriana, un estudiante que estaba en el salón de la conferencia. Me dijo, don Juan, ¿y a usted cuál es la palabra del español que más le gusta? Y le dije, mire, muchas, naturalmente, pero hay una que me emociona el corazón. Me dijo, sí, ¿cuál es? Le dije, la palabra árbol. Me dijo, ¿y eso por qué? Le dije, por una razón. Porque el árbol, que es un vegetal ahí en el monte, es una lección diaria para los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque el árbol es tan generoso, tan bondadoso, que le da sombra a todo el mundo, incluso al leñador que lo va a cortar, incluso al que será su verdugo. El árbol es así de generoso, es una lección a los seres humanos. Ser tolerantes, ser generosos, ser buenos y desprendidos con los demás. Un leñador llega al monte porque va a buscar su leña y está haciendo un calor. Y dice, caramba, voy a buscar un poquito de sombra. Y pone el hacha en el árbol y se recuesta en el árbol que va a cortar, y al árbol le da sombra. Si fuera un ser humano le diría, no señor, váyase de aquí, usted vino a cortarme. Eso es lo bello del árbol y por eso yo lo amo tanto. La palabra me encanta. Ahora sí llegó ya mi café, no solo tiene usted Uy, su taza. maestro, qué bueno. Bueno, poquito agua y café, complemento. Parece el No, título de un bolero, un poco de agua y café. excelente. Y me parece interesante porque el término árbol, muy genial. También me pareció demasiado bello. Eso sí, en las entrevistas que he visto que les realizan, y yo dije, wow, lo que dice el maestro es interesante, pero lo de poder comprender un poco la esencia de no solo de la mujer, también lo hablo sobre el clásico tuyo, que es lo que más mujeres, tanto por ejemplo Ajá. personas, eh, disfrutan, es la balada de María Dala. ¿Por qué? Porque habla sobre no solo la esencia de uno mismo interna, sino también en cómo uno describe o analiza el contexto de, por ejemplo, de lo que uno le rodea. Hablo sobre el Así es, pueblo de San Bernardo del Viento, así es.
Yo Me tengo alegra que lo haya notado, que lo haya percibido. ah, Esa parte es fundamental. sabe que lo de San Bernardo del Viento me parece interesante porque yo cuando visualicé un poco que es un municipio de muchas historias de Córdoba, yo dije, wow, hasta la muerte, ahí se visualiza en la historia de que a veces la muerte es algo ciertamente femenino en la cuestión de que uno encuentra ternura, bello todo, pero también prestigio. Entonces, pues ese sentimiento de querer preguntarte sobre cómo usted escribe, por ejemplo, la muerte, pero ya no en tema de, bueno, dejo este mundo y ya, sino la muerte de olvidar todo lo que usted quería hacer y que en cualquier momento se esfuma. Los clásicos griegos tenían un proverbio que repetían mucho en sus obras. Yo lo he encontrado, esa frase la he encontrado en varios, en Sófocles, incluso en Aristóteles, que dice, lo grave en esta vida no es la muerte, es el olvido. Nadie ha muerto mientras no lo olviden. Le quiero insistir en que lo que usted me acaba de resumir de su pensamiento tiene para mí este valor. La balada de María Abdala, mi novela, es, dicho en términos generales, la historia de los árabes que emigraron al Caribe colombiano y al Caribe en general. Son muchísimos, como mis antepasados todos. Lo que ocurre es que yo le añadí la vinculación de los árabes al Caribe, pero también la vinculación de los caribes a la cultura árabe. ¿Cómo se produjo esa simbiosis, esa mezcla de las dos cosas? Para empezar, le cuento que María Abdala era el nombre de mi abuela. La madre de mi madre se llamaba María y su esposo se llamaba Cecilio Abdala. Ella era María Milet de Abdala. Y en San Bernardo del Viento todo el mundo le decía la señora María Abdala. Bueno, en esa época, en aquellas regiones, a las mujeres, por muy ancianas que estuvieran, no les decían señora, sino niña. La niña María Abdala. Lo que yo quise describir fue eso. Cómo se encontraron en el camino de la vida la cultura árabe que venía y la cultura caribe que estaba ahí. Y se influyeron, mire, en la manera de pensar, en la manera de hablar, incluso en la comida, en las tradiciones gastronómicas. Los árabes comenzaron a mezclar las cosas del Caribe y los caribes comenzaron a mezclar la comida de los árabes. Eso era lo que yo quería contar. Y como usted dice, mostrar que la vida no está hecha de un solo camino, sino de varios. El camino de distintos pueblos, por ejemplo. Creo que ahí es donde parto yo en la premisa de que me recuerda mucho de que, bueno, esta continuación de las crónicas de María Abdala, pero también habla sobre un día en específico que yo digo, bueno, yo cuando llega esa fecha, el 18 de septiembre, yo digo, es el juicio de Dios. Entonces uno, o sea, yo me pregunto por qué el juicio de Dios, porque es el libro de, o sea, que habla sobre el presidente Sandé en lo que es que les den cárcel por casa. Entonces yo cuando visualicé ese tema, entonces yo dije, cuando lleguen los 18 de septiembre está el juicio, un juicio que nosotros tenemos, no solo con Dios, sino también con uno mismo, en que, bueno, vamos a dejar pues un legado, pero ese legado es que a veces se presentan muchas particularidades de querer poder eh, plasmar como nuestra propia historia. Entonces yo lo que te pregunto, maestro, sobre cuáles son los juicios de pronto que el ser humano aún necesita recuperar, de pronto alguna esencia en el que ya sea que no sea muy
muy atractivo en el tema religioso, pero ¿qué es lo que el ser humano jamás debe olvidar ante su juicio, ante su vida? Me lo está preguntando usted en relación con mi libro titulado Que les den cárcel por casa. Porque, sí, señor. Entonces yo se lo contesto rotundamente. Lo primero que el ser humano debe recuperar en una sociedad como la colombiana de hoy, por ejemplo, es el sentido de la ética. Me tiene aterrado cómo hemos perdido el sentido de los principios morales. Mire, empezando por los más obligados a tener principios morales. Por ejemplo, la justicia. Por ejemplo, los gobernantes. Por ejemplo, por mucho que me duela reconocerlo y decirlo, debo ser honrado y decirlo, los periodistas. La sociedad se nos ha vuelto tolerante con la inmoralidad, con toda clase de inmoralidad, empezando por el delito. Y hemos llegado al extremo horrendo, oprobioso, de que a un pobre hombre de un pueblo perdido en Boyacá, en Córdoba, en Antioquia, a un pobre hombre que se roba una gallina porque no tiene empleo y la familia tiene hambre, lo meten en la cárcel. Muy bien, es un ladrón. Pero a un senador, a un ministro, a un gobernador que se roba un presupuesto, le dan la casa por cárcel como si fuera un premio. Se ha vuelto tradición colombiana la casa por cárcel, que eso no significa nada en materia de cárcel. Significa que volvió a su casa, que puede hacer lo que quiera y sale cuando quiera y almuerza en los mejores restaurantes y todo eso. Pero por eso es que yo digo que lo que hay que hacer en Colombia para empezar a recuperar los principios es darle al delincuente, al que viola la ética, al que viola la ley, hay que darle es la cárcel por casa. Hay que meterlo en la cárcel para que aprenda, porque el país se nos ha descuadrado por completo, se desquició. Mire, la sociedad, la gente, se pasa la vida diciéndonos, oiga, qué inmoralidad, qué cantidad de gente tan dañada, tan corrompida o corrupta hay en el gobierno, en el departamento, en el municipio. Caramba, ahí metieron preso al senador fulano. Cuando vienen las elecciones, ese senador fulano que está preso lanza de candidata a la hermana y esa misma sociedad que lo criticaba vota por ella y la eligen. Se ha corrompido todo, desde los altos dignatarios hasta el pueblo común y corriente. No, que les den cárcel por casa. Ese es mi libro sobre la corrupción en Colombia. Las crónicas de la corrupción están todas ahí, las que he escrito sobre el tema. Corrupción en todos los sentidos. ¿Qué tal la corrupción de algo tan delicado como el sistema de salud en Colombia? O como la educación. John, que les den cárcel por casa para que aprendan y para que haya una corrección de la vida en el país. Eso es bastante importante de poder enfatizar y te lo agradezco, maestro. Es que son tantos libros, tantas historias que la verdad, yo dije no, yo dije cuando en el momento de que yo vaya a hablar con el maestro voy a tomar ciertas particularidades de lo que pensé cada libro porque cada libro lo pude disfrutar al pasar de los años y sé que esto ha sido un momento, un viaje mágico, eh, un tinto y claramente como estilo bolero como un agua, pero también me surgió la curiosidad de poder disfrutar Memoria de Alcatraz. Me gustó mucho la parte en donde usted habla sobre los camarones Argucia y el aguardiente China. Eso me, yo dije, wow, eso el maestro, ¿qué quiso decir con esta metáfora? Porque obviamente referencia a María Claudia Lacouture de Pro Sport, pero yo dije, a veces uno
pone como ejemplo ciertas prácticas de que a veces lo que uno se aprende, cierta parte como que nada detiene en querer diversificar las cosas. O sea, lo que yo quiero hablar en puntualidad, maestra, es la memoria de nosotros los colombianos aún no es digna aún de sentirse libre o, o está a años luz de no poder, por ejemplo, tomar riendas en el asunto, de poder tomar nuestras propias decisiones. Mire, el libro de la memoria del Alcatraz lo que intenta es recoger las crónicas más representativas dentro de mis crónicas publicadas en la prensa, que eso es importante. Como le decía hace un momento, publicadas en El Tiempo cada 15 días, en el diario El Tiempo. Y no dejar que se pierda la memoria, no dejar. La memoria tiene que ser un elemento valioso de la vida en sociedad. La memoria no solo para recordar, sino para tener sentimientos. Los recuerdos verdaderos, cuando son genuinos, cuando no son un invento, cuando son evocaciones auténticas de la memoria, los recuerdos crean valores en el corazón y en el espíritu. Eso fue lo que yo intenté con ese libro. Tener una forma de almacenar las buenas memorias, los buenos recuerdos, o de juzgar los malos recuerdos. Porque no se puede ser tan ingenuo como para creer que todo recuerdo es bueno. La vida no está hecha de eso. La vida auténtica está hecha de recuerdos buenos y recuerdos malos. Lo que hay que tener es corazón para los unos y espíritu de corrección para los otros. Eso era lo que intentaba yo con mi libro, sí, señor. Bueno, y con las crónicas, originalmente cuando las escribí, lo primero fue con las crónicas. Después las recogieron en ese libro. Para poder culminar y que nos dé la despedida, yo la verdad te lo agradezco, maestro, por esta grata, no solo bienvenida, sino también explicación. Lo último sería sobre que nos hable sobre la mala hierba, sobre tu libro. Mi primera novela. Exacto. Y para poder cerrar con broche de oro, palabra que yo te digo, te pregunto, ¿qué es lo que el ser humano a veces le cuesta avanzar? Que a veces nos parece aún inútil en esta vida que diga, uy, pero ¿por qué si parece tan fácil, pero no lo es? Mira, la diferencia es esta, John. La diferencia está en la conciencia humana, pero también no solo en los temas de reflexión y de ética de la conciencia, como decíamos hace un momento, en relación con la cárcel por casa, no, también en los sentimientos, también en lo que llevas en el corazón. Mira esto. No es posible creer que los caminos de la vida son fáciles, sobre todo los que conducen a la meta de la satisfacción. Cuando quieres ser un abogado, médico, ingeniero, y te toca hacer un esfuerzo monumental para conseguir la matrícula y un esfuerzo gigantesco para completar el dinero que no te alcance para comprar los libros. Cuando llegas al final, eso produce una inmensa satisfacción. Lo que trato yo como principio de la vida es que la gente entienda y acepte, comprenda y admita que la vida está hecha de dificultades. El camino no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Todo el mundo lo recorrería. Por eso, aquel verso, a mí siempre me ha encantado y lo cito casi como si fuera una consigna. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Cada quien hace su camino mientras va andando. Tienes que esforzarte en caminar. Tienes que tener cada día más sacrificio, más lucha,
más denuedo para poder llegar a la meta. Caminante no hay camino, el camino se hace andando. Eso es lo que tenemos que aprender. Maravilloso, maestro. Déjeme aplaudirlo por esa gran ¡Hombre! oportunidad. De hecho, mire, ya que quedan los 4 minutos, te digo que en el principio, cuando de la entrevista, Andrés Carvajal es un chico de lentes que es el traductor del canal de entrevistas que yo tengo en el canal, me dijo, dígale al maestro que lo admiro muchísimo, que gracias por al menos verme y que lo escuchaba hace muchos años con Antonio José Caballero, que le parece excepcional. Solo es la palabra de Andrés. Dígale Andrés que un abrazo por todas esas palabras, pero sobre todo por haberme recordado ahora, como usted lo ha hecho al transmitirme el mensaje, a uno de los seres humanos más fascinantes que he conocido en mi vida, Antonio José Caballero. Yo lo llamé un día, lo califiqué, lo titulé en una crónica, en algún escrito, el reportero de Colombia. Cada día estoy más convencido de que él lo era. Era el gran reportero, el gran buscador y encontrador de la noticia. Muchas gracias por evocar a mis compañeros. Con muchísimo por el aprecio que le tienen a mi trabajo. Muchas gracias. Y mira una cosa, John, aquí estoy a la orden siempre. Ay, maestro, la verdad, muchas gracias. Y bueno, yo creo que lo final sería tomarnos una foto virtual. Entonces déjame capturar este bello momento. Envíale un mensaje a la gente que... Claro. Pero gente, ¿de qué región? ¿De qué parte? ¿De qué zona? De Colombia, del mundo. En cualquier lugar del país. Ajá. Me encanta que así sea. Por eso lo pregunté, porque quería oír esa respuesta. Miren, hay que recuperar el colombianismo, el espíritu nacional. Yo no digo que haya que ser idiotas, que nunca haya discrepancia. No, hay que discutir las diferencias entre nosotros, pero civilizadamente. No como hoy, ya los colombianos no hablan, ahora pelean, ahora gritan. No, hay que volver a recuperar la serenidad para seguir discutiendo los temas del país, resolviéndolos, buscándoles una solución. Y les mando a todos, a todas las regiones, un abrazo de cariño, un abrazo de espíritu nacional y que Dios los bendiga a todos. Amén, maestro. Muchas gracias y disfruta el resto de la tarde. Hasta luego, maestro. Gracias. Chao. Gracias. Chao.